Fidel de Médicis. Muchas gracias, presidente, con su venia. Ciudadano secretario, bienvenido al Senado de la República. Es importante que la rendición de cuentas sea una costumbre de la vida democrática de nuestro país. En ese sentido, hoy estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional y estamos haciendo efectivo ese derecho a la rendición de cuentas. El pueblo espera con ansia estos momentos para conocer cuál es el estado que guarda la educación en el gobierno del ciudadano presidente Enrique Peña Nieto. Hemos escuchado con atención toda su disertación y cuando menos en lo que usted considera que debe ser el sistema educativo en México, pues se lo aprendió bien. Ahí como profe sí le pondría una buena calificación. ¿Cuánto? 10. Sí, no sé, quizá un 9.5. Yes. En lo que usted considera. Sí, en lo que usted considera. ¿Cuáles son los disensos que tenemos con respecto a lo que usted considera? Primero, sostiene usted que la reforma educativa ha sido un éxito y que ha llevado a un estadio de felicidad al país. La parte final de su disertación dice que la construcción del nuevo modelo educativo ha generado ciudadanos críticos que aprenden a aprender, que son libres, y si son libres, en consecuencia, son felices. Reitero, si se tratara del modelo de memorización que usted dice que ya fue abandonado, usted lo practica bastante bien, ¿eh? ¿Cuál es la realidad de la educación en México? ¿Por qué la educación no puede llamarse educación de calidad? Porque los aspectos fundamentales que influyen en el informe del ciudadano presidente en materia educativa, no encontré los elementos esenciales, o cuando menos no explicados con la claridad que se requiere para decir efectivamente vamos rumbo a la educación de calidad. Le menciono los siguientes elementos que aquí no encontré. El tema de la alimentación. Aquel dicho popular de que las letras no entran cuando se tiene hambre, no solo es un dicho, es una realidad espantosa de este país. 30 millones de nuestros compatriotas están en pobreza alimentaria. De esos 30 millones, el 30% son niños. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 10 millones de nuestros infantes que comen cuando mucho una vez al día. Y no encontré aquí en este informe una estrategia concreta para impulsar las buenas costumbres para la alimentación de los niños y las niñas y los adolescentes de este país, que si aquí viniera y estuviera siendo atendida por el gobierno del ciudadano presidente Peña Nieto, entonces hablaríamos de que le daríamos un golpe mortal a la diabetes infantil. Y resulta que somos de los países con más altos índices de diabetes infantil. Si quisiera, a lo mejor no lo leí bien, porque quiero decirle que esto lo leí hoy en la mañana. Si quisiera que aquí me dijera, ¿sabe qué, senador? Está equivocado. En tal página se menciona cuál es la estrategia para
acabar con el hambre de los niños en el sistema educativo nacional. Y las cifras son tales, y hemos reducido así, y hemos atacado así. Déjeme decirle que las escuelas de tiempo completo no son suficientes, porque según sus datos, así como lo mencionan, del ciclo 2012-2013 al ciclo 2016-2017, pues sí se oye espectacular la cifra. Incrementamos en un 273% la atención de las escuelas de tiempo completo. Pues sí se oye espectacular. Pero si nos vamos a la realidad concreta, estamos hablando de 5 años. Según las cifras que ustedes dan, Calderón les dejó 6,708 escuelas atendidas, hoy llevan 25,032. Si nosotros hacemos una división entre 5 años, estamos hablando de que se han incrementado 3,664 escuelas por año. Eso representa el 17.147 por año. Si quiere hacemos cuentas luego para no enredarlo mucho. Pero los que somos docentes, pues sí nos preocupa, porque nos ha tocado ver el desmayo de estudiantes porque no comen. Nos ha tocado ver situaciones que tienen que ver con el bajísimo aprendizaje de los estudiantes porque no comen. Y las escuelas de tiempo completo se supone que era una estrategia para dar la ingesta. Y déjeme decirle que cuando menos en el estado de Morelos, el 30% de las escuelas que tenían ingesta hoy ya no la tienen. Y los directores argumentan que ha sido por falta de presupuesto y porque la Secretaría de Educación Pública no le ha puesto atención en ese asunto. Según sus cifras, la matrícula de educación básica es de 25,897,639 alumnos, de los cuales 3,579,004 son favorecidos por las escuelas de tiempo completo, es decir, estamos hablando del 13.81% de los que son beneficiados con estas escuelas. No encontré aquí en el informe el tema del rezago educativo, solo lo encontré en un rubro, en el tema de la educación para adultos, de cómo abatir el rezago en el analfabetismo, pero no se menciona cómo abatir el rezago que traemos tan fuerte, y por eso el temblor nos afectó tanto, en la falta de mantenimiento de las escuelas. Si las escuelas se cayeron, y lo invito a que hagamos una gira juntos con la Comisión de Educación al estado que usted determine del país, y vamos a encontrar que la cifra de la OCDE se queda corta, que más del 50% de las escuelas de México están en condiciones no aptas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso era antes del sismo. Después del sismo, cuando menos en Morelos, el 70% de las escuelas no han iniciado clases, cuando menos en Morelos. Yo le hice llegar un documento, como corresponde, de manera respetuosa, donde le solicito que me dé un informe de cuáles son las escuelas que en Morelos están afectadas al 100%, cuáles requieren reparación y cuáles ya están en condiciones de iniciar clases. La respuesta dice, me refiero al oficio 071 FDH 17 enviado por el senador Fidel Médicis al maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, mediante el cual solicita información de las escuelas del estado de Morelos que fueron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. En virtud de lo anterior, estaré al pendiente de la resolución que se genera al respecto, a más tardar el 31 de octubre del presente año, para hacerla del conocimiento del senador Fidel de Médicis Hidalgo. Bueno, esperaré hasta las 12 de la noche, que concluye el 31 de octubre, y espero que ya esto lo tenga en mi escritorio, para poder informarle a mis paisanos de que ya hay una respuesta sobre ese tema. En este documento encontramos un informe que la verdad sí nos preocupa.
con respecto al tema de educación física. Dice, el nuevo planteamiento pedagógico impulsa una mayor articulación de los aprendizajes que los alumnos adquieren en este trayecto formativo y establece una carga horaria de 1 hora para preescolar y primaria de educación física y 2 horas para secundaria. Otra de las causas de la diabetes no solo es la malnutrición, también es el sedentarismo. Y están condenando a nuestros alumnos al sedentarismo. Yo sí quiero que usted me diga cómo vamos a resolver el problema de la diabetes infantil, que su origen está en la malnutrición. Y cómo vamos a resolver el problema del sedentarismo, con 1 hora de clases en preescolar y primaria y con 2 horas en secundaria. Me pareció bien que usted hablara de que la infraestructura educativa se está mejorando, coincidimos. Elemento esencial para elevar la calidad de la educación, la mejora de la infraestructura educativa. No se concibe una educación de calidad si no hay una escuela digna en términos de infraestructura. Pero las escuelas no están así por falta de mantenimiento. Y si revisamos los números, pues también vamos a ver que de todas las escuelas que tenemos, aproximadamente 25,000 han sido impactadas. El equipamiento de las escuelas. Yo soy profe de forja y soldadura. Acabo de visitar la técnica 21, donde fui profesor de forja y soldadura. Y sabe que me encontré 2 cosas. Una, que esa escuela la van a demoler porque le afectó de tal manera el sismo que ya no sirve para nada. Y 2, que las máquinas con las que ya enseñé a mis alumnos en el año de 1983 son las mismas máquinas que están utilizando los alumnos en el año 2017. Entonces, ¿cómo llegar a la era del conocimiento con tanto atraso en la tecnología para los alumnos? Aquí está el maestro Toirán, que me da mucho gusto verlo. Entiendo que está revisando en su teléfono las estadísticas. Yo estudié, maestro Toirán, en el Centro de Estudios Tecnológicos 140 de CIVAC, para técnico industrial en mantenimiento, cuando mi señor padre me dijo que no me podía mantener una carrera larga. Fui a parar a una escuela y con mucho orgullo. Soy egresado de la DGETI. Lo que no me da orgullo es que también acabo de visitar esa escuela, en la cual ingresé en 1974, y las mismas máquinas, los mismos tornos, las mismas fresadoras, los mismos cepillos, los mismos esmeriles, hasta las mismas ceguetas. Son las mismas de 1974. Y le agradezco, subsecretario, que nos haya recibido para atender estos problemas. Don Fidel. Sí, le agradezco de veras, se agradece la atención de un funcionario. Comentamos estos temas y a lo mejor el dinero no alcanza, secretario. Los compañeros hoy tienen que hacer un concurso, se dice, subsecretario, un concurso para accesar a los recursos, y el que pasa, pues está bien, pero el que no pasa, pues se queda con las ganas. Sí. La gratuidad de la educación no la vamos a lograr, y también influye y la actualización magisterial, para ir a las preguntas. Don Fidel. Concluyo. Escuché con mucha atención, secretario, que usted habla mucho del concepto del cambio del enfoque pedagógico. Habla usted con mucha insistencia de la transformación pedagógica. Habla con mucha insistencia del nuevo modelo educativo. Yo sí le quiero preguntar 3 cuestiones. Una, la que ya le decía, que nos diga cómo vamos a superar el problema de la diabetes infantil y del sedentarismo en las escuelas públicas de este país. 2,
¿Cómo vamos a mejorar, cómo vamos a aspirar a la educación de calidad si no se cubren estos elementos esenciales que he mencionado? La alimentación de los infantes, el mejoramiento de la infraestructura educativa, ¿cuál es la estrategia que tienen ahí para corregirla? Y por último, en esto del modelo educativo, yo sí quisiera que nos dijera si es un modelo que tiene bases eclécticas o tiene de manera particular alguna corriente pedagógica, si es la corriente crítica de Paulo Freire, de Giroux o de Kemis, o es el constructivismo de Piaget, de Vygotsky o de Novak. Soy profe, a lo mejor tú nunca fuiste a la escuela. Soy profe y le tengo que preguntar al secretario. Y si es así, si es ecléctico, que nos diga, o si alguna corriente de las que he mencionado animan al nuevo modelo educativo, ¿cuáles son sus fundamentos filosóficos, epistemológicos y psicológicos que lo sostienen al modelo educativo? ¿Qué tipo de interrelaciones se establece? ¿Bajo qué criterios usted considera que el paradigma educativo ya era caduco? Para que se pueda cambiar a un modelo, necesariamente tuvimos que haber demostrado que ese ya no servía. Y por último, en este mismo orden de ideas, ¿qué factores han constatado la ineficiencia o caducidad del modelo anterior que ustedes ubicaron para constatar, decir, este modelo ya no sirvió, por eso estamos proponiendo este modelo? Espero respuestas concretas a preguntas concretas, secretario.